Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto y un placer poder dirigirme a ustedes. Lamentablemente por asuntos de salud no pude estar presente, pero les amo en el Señor. Estoy agradecido con el Señor por tenerme en esta comunidad tan especial, tan linda. Y a la vez agradecer a todos los pastores, los hermanos presentes, por hacer posible que este evento se realice. Gracias al apóstol Fernando, a la pastora Angélica, que siempre están pendientes de nosotros, siempre de una manera muy minuciosa, ayudándonos, dándonos su respaldo, y quiero agradecerles por todo. Agradecerles también por la oportunidad que me dan de poder ministrar esta palabra. Ruego en el amor del Señor que pueda ministrar sus corazones y darnos el Señor la capacidad para poder entenderlo. El tema que quisiera tratar con ustedes es acerca del alto nivel de pureza de la novia. Y en todo este mes pasado que hemos visto nosotros acerca de la santidad de la novia, en este caso la iglesia, hemos visto que la iglesia del Señor Jesucristo se debe de preparar. Hemos visto en algunas áreas, en algunas facetas, y creo que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y quiero hacer referencia en esta mañana acerca de un nivel de pureza, pero que debe de ser de alta consideración en cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que la santidad propiamente no es la manifestación en algún momento en las áreas de nuestra vida, sino que la santidad tiene un origen y tiene una esencia, y esa esencia reposa dentro de nosotros, de tal forma que si lo de adentro está puro, santificado, limpio, vamos a manifestar aquello de una manera externa en las diferentes áreas donde nosotros nos desarrollamos, como es en el hogar, como es en la iglesia, como es en el trabajo, en los estudios, en la vecindad, donde sea, porque una vez que está establecido aquello, gracias a Dios, podemos ser un ejemplo de vida y quizás una influencia sobre otras personas. Así que quisiera citar el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26, quiero darle lectura en la Nueva Traducción Viviente, dice así: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Quiero tomar este texto como texto de referencia, como base, y a la vez quisiera hablar acerca de la santidad de la novia. Si conceptualizamos esa frase de santidad de la novia, estamos hablando que es el estado de pureza moral y espiritual de la iglesia, que con un fin se prepara, así como es el tema de nuestra convención. ¿Se prepara para qué? Para, junto al Espíritu de Dios, levantar esa voz de clamor y decir: ven, Señor, ven. Entonces, miremos ciertas terminologías para poder entender un poco mejor este tema. Si hablamos de santo, pongámosle un sinónimo, que es puro. Si hablamos de santidad, pureza. Y si hablamos de santificación, hablamos de purificación. Entonces, si hablamos de purificación, estamos hablando ¿de qué? Y quisiera leerles lo siguiente, porque si hablamos en sinónimos, estamos hablando de que purificación es santificación, que es lo que hemos estado nosotros haciendo. Incluso hasta hicimos un ayuno de 7 días en el cual tomaba relevancia de santificar la iglesia, de santificar nosotros nuestras vidas. Y algo que mencionaba nuestro apóstol en una conversación que tuvimos era de que esa santificación no debe ser solamente semanal circunstancial, sino que debe ser un proceso continuo en nuestra vida. Y quisiera leerles un concepto de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso continuo por el cual una persona es separada con el propósito de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué implica esto? Implica la purificación del pecado y el crecimiento ¿en qué? En santidad. Entonces, con esta terminología y conceptualización, quisiera introducirnos en lo que es propiamente a dos preguntas que tengo. Y la primera es, ¿a qué nos lleva la pureza? O sea, ¿cuáles son esos beneficios que a nosotros como iglesia nos da Dios al mantenernos puros? Y en primer lugar, quiero mencionarle que es a tener comunión más íntima con Dios. Eso tiene que ver con mi vida relacional con Dios. Recuerde que estamos viendo la pureza. ¿Y a qué me lleva? A tener una vida relacional con Dios. Y para esto quiero citarle Mateo 5, versículo 8. Voy a leerle en traducción en lenguaje actual, que me pareció interesante este texto, en esta versión. Dice así: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Esa palabra verán viene de una voz griega llamada jorao, y que significa lo siguiente: significa conocerlo bien, conocer su carácter, ser admitido a su presencia, disfrutar de su comunión y de su especial favor, solo por el hecho de ser ¿qué? Puros, de mantenernos puros, de tener esa pureza. Ahora, lo interesante es que esta misma palabra de pureza que el Señor nos lleva, y una palabra en especial que aparece en este texto, que es verán a Dios, es la misma palabra que se manifiesta en Hebreos 12:14. Y quiero darle lectura a lo que dice este texto para recordarles, porque es un texto que lo hemos visto en todo el mes pasado, que está en Hebreos 12:14, y se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué podemos decir, mis amados? Que esa vida de santidad me lleva a ese privilegio primero, como les mencioné, que era a tener comunión más íntima con Dios. Y eso tiene que ver con mi vida relacional con Dios. Ese es un beneficio que creo que a todos nos gustaría tenerlo, pero ¿cuál es la condición? Es la pureza. Los de corazón limpio verán a Dios. Los de corazón limpio, como veíamos, son admitidos a su presencia. Vamos con un segundo punto de un beneficio que me da la pureza del ser puro delante de Dios. En segundo lugar, es ser un testimonio vivo que tiene influencia sobre las personas. Eso tiene que ver con mi vida relacional con mis semejantes. En Tito 2:7, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. O sea que esa integridad en el griego es incorruptibilidad, y lo incorruptible quiere decir que es puro. O sea, la pureza a mí me va a dar la capacidad para ser un ejemplo a la gente, a través de mis acciones, darles una enseñanza. Y esa enseñanza va a influenciar, y a eso es lo que nos llamó el Señor Jesucristo, a influenciar sobre las vidas, a influenciar sobre su amigo, a influenciar sobre su vecino, a influenciar sobre sus mismos familiares. Entonces, si nosotros queremos tener y disfrutar de esa parte en la vida relacional con las personas, mire que la pureza es algo que nos ayuda a nosotros para hacer un buen testimonio. En tercer lugar, es ser considerado útil y efectivo al Señor de Jesucristo. Y eso tiene que ver con mi vida de servicio al Señor. O sea,
Si usted es alguien que le está sirviendo a Dios, la pureza debe de ser considerada en alta estima. Si usted es alguien que no le sirve al Señor aún y que anhela en su corazón servirle, quiero que escuche el siguiente texto que está en 2 de Timoteo 2:21 en Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a leer. Si te mantienes puro, le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, le dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Yo creo que los que le servimos al Señor, siempre nosotros queremos que el Señor nos siga usando y que siga haciendo de nuestras vidas ese instrumento. Y sabemos los que le servimos a Dios, que el Señor siempre, en el servicio del Señor, no es algo estático ni que se torna monótono, sino que es algo que va en avance. Dios siempre nos va añadiendo capacidades, porque el servir al Señor implica asumir responsabilidades. Y cuando asumimos las responsabilidades, lo que el Señor hace es añadirnos capacidades. Y a medida que nos añade capacidades, nosotros somos útiles. Pero ¿cuál es la base y el fundamento? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, si te mantienes puro. Entonces, la pureza vemos que es una de los requisitos indispensables en mi vida de servicio al Señor. Vamos con un cuarto beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Que el hecho de ser puro, mantenerme en pureza, me ayuda en mi relación matrimonial, y eso tiene que ver con mi vida en mi hogar. Hebreos 13:4, voy a leerles en palabra de Dios para todos, dice, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. ¿Está hablando de qué? Acerca de la fidelidad. ¿Está hablando de qué? Este texto bíblico, acerca de la confianza. Está hablando de la lealtad que debe existir, si podemos decir conyugal, o sea, de hombre a mujer, de mujer a hombre, en el hogar, en el contexto del matrimonio. Y cuando en un hogar nosotros vemos que se mantiene en pureza la pareja, ¿sabe quiénes se benefician? Toda la casa, se benefician los hijos. El hombre manifiesta un estado de autoridad, de liderazgo. El hombre manifiesta que un compromiso. ¿Por qué? Porque no existe otra persona sino su esposa y sus hijos, y se manifiesta que lo que es el amor, la cobertura, la responsabilidad. ¿Para qué, mis amados? Para que todo en el hogar permanezca en armonía. Somos testigos nosotros de muchas cosas que suceden en los hogares cuando se rompen las relaciones. Cuando en un hogar los padres se separan, se divorcian, sufren los hijos. En un hogar siempre el varón, el hombre, es el que forma la identidad sexual, tanto en el varón como en la mujer. Y cuando en un hogar se rompe, se destruye, los hijos quedan faltos y con la necesidad de ser edificados en esa parte emocional, en la parte afectiva. Que cuando el niño es edificado en esa parte, el niño va creciendo con seguridad, con firmeza, va enfrentándose. ¿Sabe por qué? Porque sabe que papi está en casa o mami está en casa y sabe que ellos le van a ayudar, ellos le van a respaldar, ellos van a guiarle. Entonces, siempre esta parte muy importante en el matrimonio para que permanezca sólido es la pureza. Y aquí es lo que vemos, que en mi vida, en mi hogar, mi vida relacional con mi cónyuge, con mis hijos, ¿qué es lo que mantiene la pureza? Mantiene la unidad, mantiene lo que es siempre la armonía. Y así nosotros podemos convertirnos en los ayudantes de nuestro Dios para entender los propósitos que Dios tenga para con nuestros hijos y volvernos cómplices con Dios en la formación, en el cuidado
hacia los propósitos de Dios para ellos. ¿Y sabe qué? Nos volvemos nosotros sus instructores, sus maestros. Hay un quinto beneficio, y este nos habla de qué, de estar preparados para su venida. Y esto tiene que ver con nuestra esperanza latente, mis amados. Yo creo que esta convención nos ha unido a todos, pero ¿para qué? Para nosotros poder afirmar esa palabra en nuestras vidas, para seguirla proclamando, para que en nosotros esa esperanza siga viva. Anhelamos la venida de nuestro Señor, quisiéramos que sea ya, pero mientras nuestro Señor regresa, nosotros seguimos anhelando y seguimos proclamando su venida hasta que Él venga. En primera de Juan 3, versículo 2 y 3, voy a leerle una traducción viviente, dice así: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Esa esperanza que nosotros tenemos en Yeshua, en su regreso, en su venida, en su manifestación, ¿por qué nos ayuda a mantenernos puros? Porque ante la expectativa de que Él viene, nosotros como su amada iglesia, nosotros estamos preparando nuestras vidas en lo que es la pureza. Pero ¿por qué esa esperanza nos mantiene puros? Porque sabemos y estamos conscientes que si no nos paramos en esa posición, nosotros vamos totalmente a desenfocarnos, vamos a estar desapercibidos y probablemente vamos a tener que pasar cosas de las cuales no quisiéramos pasar, pero por su gracia y su misericordia, esa esperanza, mis amados, a nosotros nos mantiene con vida, nos mantiene latentes a lo que esa manifestación gloriosa se va a dar un día. Y para esto, nosotros tenemos algo que siempre compartimos, y lo que es la comunión, lo que llamamos la Santa Cena, que pasa es un acto profético. Nosotros anunciamos su venida hasta que Él venga y lo hacemos con mucho amor. Y créanme que eso a nosotros nos da una esperanza, porque son momentos especiales, solemnes, que lo practicamos, en donde el máximo respeto se manifiesta. ¿Por qué? Porque es un acto que nosotros lo tenemos presente por lo que Él hizo por nosotros a través de su vida en la cruz del Calvario. Ahora, los beneficios son hermosos, son lindos, pero quisiera compartir también cómo lograr esa pureza. Y lo que he podido entender nosotros en esta vida, vemos muchos accionar de las personas. ¿Y qué es lo que puedo decirles? Que la pureza quizás se manifiesta de manera externa y es por medio de nuestras acciones que son visibles. Son visibles. Entonces nosotros todos en la iglesia tenemos un comportamiento. Yo recuerdo cuando muchos años atrás yo fui maestro de escuela dominical de preadolescentes, más o menos de 10 a 11 años, 12 años. Y en una ocasión yo recuerdo que habían líderes en la comunión donde estuve que eran muy respetables, muy respetables. Y a mí me tocó darles clases a sus hijos. Y ellos me decían: hermano, usted no lo conoce a mi papá. Mi papá no es lo que él aparenta. Él aquí viene, brinca, grita, que danza, todo es muy respetable. Y yo le decía: ¿y por qué dices eso? Y él me decía: porque mi papá en casa insulta, le alza la mano a mi mamá, mi papá siempre está poniendo esa música, a todo volumen, esa música del mundo. Mi papá no es lo que él dice, que créame que esos niños lloraban. ¿Por qué? Porque veían la situación y la condición de su padre. Entonces, pero está la otra parte de la cual quiero hacer referencia, que es la parte interna. Esa es intrínseca y esto tiene que venir o tiene que ver con mi conciencia, mis amados. Y para eso tengo algunos puntos que quisiera compartir con ustedes de cómo podemos lograr nosotros esa pureza. Y en primer lugar, es teniendo el temor del Señor. Mire, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová o el temor del Señor? Que nosotros siempre lo escuchamos y lo hemos visto, pero se lo recuerdo. Es la honra, el respeto hacia la persona de nuestro Dios, la consideración que yo tengo acerca de su presencia por lo que Él es. Es decir, que a donde yo vaya o donde yo esté, voy a tener que honrar su presencia, pero la consideración que yo tengo. Ahora, ¿cuándo yo considero a una persona? Yo considero a alguien en alta estima cuando admiro. ¿Qué es lo que yo admiro? ¿Qué puede usted admirar de Dios? Su grandeza, su poderío. Y sabe que hay algo muy especial que es en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos conciencia y somos conscientes de qué, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabe que una de las manifestaciones de la admiración de Dios es la gratitud. Cuando somos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida, en especial, en mi carácter, en mi salud, en mi hogar, en mi casa, en mi parte relacional, en mi carácter sobre todo, yo voy a tener gratitud por Él. ¿Y sabe qué? Voy a respetarlo donde sea que Él esté, por lo que Él es, por la grandeza que Él tiene, por la grandeza que Él me ha manifestado en su misericordia hacia mi vida. Hay una segunda cosa que es siendo consciente, o sea, sensato y responsable de la presencia de Dios. En el Salmo 139, versículo 7, en palabra de Dios para todos, mire, dice así la Escritura, dice, tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, la Escritura nos muestra claramente que nuestro Dios está en todo lugar. Cuando usted es consciente de eso, usted, créame que esta es una de las capacidades que nosotros tenemos que pedirles al Señor. Señor, hazme consciente de tu presencia. Donde yo vaya, donde yo esté. Señor, que yo sea consciente de que tu presencia está conmigo. Y créeme que cuando eso está dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, usted, desde lo más profundo de su vida, usted comienza a respetar su presencia porque usted, ¿qué? Sabe que Él está en ese lugar. Usted está alerta, está perceptivo de su presencia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él está en todo lugar. Y punto. No hay más que objetar en esta situación. Yo lo creo, usted también. Así que vamos a hacernos responsables de qué, de su presencia. Un tercer punto es teniendo una conciencia limpia. ¿Cómo logro esa pureza? Teniendo una conciencia limpia. Voy a leer algunos textos bíblicos. Hechos 24:16. Voy a leerle en una traducción viviente. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. El apóstol Pablo está en un tribunal y está haciendo referencia acerca de su persona, de cómo él trata de mantener su conciencia limpia. Tito 1:15, en una traducción viviente, le voy a leer, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Usted conoce gente que todo le parece mal. Usted conoce gente que siempre están pensando de lo peor y de lo último, y que a todo lo juzgan, y que todo queda en tela de duda, y que para ellos todo es maldad, y que para ellos todo está mal, y que algo sospechoso, y que hay algo de intención. ¿Sabe qué? Cuando usted es puro, usted no piensa así. Cuando usted es puro, usted comienza a ver el lado positivo de las cosas. Cuando usted tiene pureza, ¿sabe qué es lo que sucede? Su conciencia comienza a ver, a justificar, a perdonar, a ser misericordioso, a tener compasión de las personas, de aquellos que reinciden y reinciden con el mismo pecado. Usted no juzga. ¿Usted sabe qué es lo que hace?
Usted siempre trata de que por la pureza juzgar lo que usted ve. Otro texto bíblico está en Romanos 9:1. Quiero leerla en palabra de Dios para todos. Dice, soy seguidor de Cristo, el Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad. Mire, la comunión con el Espíritu Santo es indispensable para que nuestra conciencia se mantenga en pureza. O sea, el Espíritu Santo guía mi conciencia, guía la suya. Y eso que nos ayuda a nosotros a tener nosotros, a estar convencidos de nosotros mismos, de que decimos la verdad. Mire, la palabra de Dios está ahí. Usted la toma. Usted es confrontado y usted se mantiene en la palabra. La palabra le da la certeza de que usted está en la verdad. Ahora, si esto nosotros lo manejamos bien, quisiera ver el cuarto punto, que es la integridad del corazón. En el Salmo 119:80, en Reina Valera, voy a leer, le dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. ¿Qué decía el salmista? Señor, que mi corazón sea íntegro en tus estatutos. O sea, que tu palabra entre en mí, tu palabra, y me dé ¿qué? Integridad. Desde luego, lo que no es corrompido es la escritura. La palabra es perfecta, es soberana, es eterna, pasará lo que sea y nos da confianza. Las palabras que dijo Jesucristo, que el cielo y la tierra pasarían, a nosotros tiene que darnos confianza de que es digna de agarrarme, de tomarme esa palabra y por esa palabra agarrarme y darle hasta las últimas consecuencias. Pero eso es integridad, eso que es vivir con el Señor. Ahora, ¿cómo logro esa integridad? Es con la palabra de Dios, no hay nada más. La palabra de Dios es la base, mis amados. Si usted no lee la Biblia, usted nunca va a tener la oportunidad de ser íntegro. Si usted no lee la Biblia, usted no va a tener esa posición de ¿qué? De pureza. Y le leo el Salmo 119, versículo 11. Dice la Escritura, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora, ¿cómo funciona esto? Mire, la palabra de Dios entra en mi vida. ¿Y cómo entra? Cuando yo la leo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Usted sabe que leer y leer va haciendo algo en mi mente, va haciendo algo en mis pensamientos. Pero esto me lleva a un sexto punto en el cual quiero compartir, ya para ir concluyendo esta intervención mía, que me lleva a la meditación de la palabra. Mire, para mí, la meditación de la palabra es algo tan fundamental y tan indispensable, porque es donde yo abro mi corazón a la Escritura y le pido al Espíritu de Dios, muéstrame en dónde estoy mal, por favor, ayúdame. ¿Qué tiene que ver de parte del que está buscando esa pureza? Tiene que haber sinceridad. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber disposición. ¿Para qué? Para permitir al Espíritu de Dios que me haga de ver, que me haga entender. ¿Y sabe qué es lo lindo de esto? Que Él es el que impregna la palabra dentro de mi vida, me marca, me la lleva a las profundidades, la establece ahí. En el Salmo 119:48 dice, honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. ¿Usted se acuerda lo que el Señor le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, queremos bienestar en nuestra vida, si queremos todos estos beneficios de la pureza, sí, ahí están, mis amados, están en la Escritura, de ahí los he tomado. Y puedo decirle y asegurarle que es una realidad. Mire, nosotros no somos perfectos, ni hemos alcanzado todavía la perfección, pero una de las cosas que el Señor quiere hacer es llevarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, el fin. Eso implica de que tanto usted como mi persona necesitamos ser procesados, necesitamos ser confrontados, transformados.
Y los medios y las maneras y las formas como buscar aquello es manteniéndonos en pureza. Recuerde que la pureza o la purificación me va a llevar a esa pureza. Y es necesario la purificación, sí. Vendrán procesos a nuestras vidas. ¿Lo sabe qué es lo hermoso de esto, mis amados? Cuando uno entiende qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cuando uno logra entenderlo, puede uno, ¿sabe qué? Descansar en Dios y el mismo Espíritu Santo le va a ir guiando. Para concluir, ¿qué es entonces, mis amados, vivir una vida de pureza? O sea, ¿qué vivir esa vida de pureza, qué es lo que me da? Me da beneficios, beneficios que abarcan a todas las áreas de mi vida. Yo se las he mencionado algunas: el hogar, la relación con Dios, la relación interpersonal. Le he mencionado algunas. Para alcanzar esa pureza, qué debo de considerar? El temor del Señor, ser conscientes de su presencia, tener una conciencia limpia, ser íntegro de corazón. ¿Cómo lo voy a lograr? Con la palabra de Dios y con la meditación de la palabra. Así que, mis amados, en el nombre del Señor Jesucristo, les bendigo. Espero que sigamos disfrutando de esta fiesta y que esta enseñanza sea de mucha edificación para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis amados. Bendiciones.